Hola a todos. Hoy es sábado, 22 de agosto de 2026, y nuestro querido amigo Larry Johnson está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Me alegra estar de vuelta. Sí, Larry, déjame empezar por lo que está ocurriendo. Sabemos que se acerca el día D y que Donald Trump va a atacar la economía iraní. Y hoy se ha publicado una entrevista con el jefe del Conseguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, en la que dijo: Trump quiere iniciar un nuevo juego llamado guerra económica y le exigiremos responsabilidades. Y mencionó a los países que rodean Irán, básicamente a todos los países. Si los países que rodean Irán se unen a Estados Unidos en una guerra económica contra nosotros, perjudicaremos sus intereses. Primero les advertiremos y si continúan, atacaremos sus intereses. Si continúa el cerco económico, atacaremos entidades económicas estadounidenses en la región. Aquí está saliendo y diciendo que no va a ser la política que él había mencionado antes, sino que va a ser una ofensiva, no va a ser defensiva, y van a ir a por todo lo que tienen. Dicen que no saldría ni una gota de petróleo de la región, porque él afirma que ahora mismo estamos restringiendo, de algún modo casi controlando este comercio. Pero, si ocurre algo, si cooperan con Estados Unidos, van a atacar todos estos oleoductos. Él no lo dijo así, pero la consecuencia de lo que dijo, el sentido de lo que dijo, es este. Van a atacar todas estas infraestructuras de la región. Y el otro punto es que si mantienen alguna reunión con grupos antiiraníes en la región, también atacaremos allí. Básicamente está hablando de Irak y del Kurdistán, o de algún lugar de la región. Y actualmente, solo hemos restringido el flujo de petróleo a través del estrecho de Hormuz. Pero, en caso de una guerra económica, no permitiremos que salga petróleo alguno del Golfo Pérsico, ni siquiera por otras vías. E Irán llegó a un acuerdo con Omán sobre una ruta a través del estrecho de Hormuz, que está en el centro del estrecho. Larry se ha ido un momento, va a volver. Y solo sobre el papel, el estrecho de Hormuz se abrirá únicamente cuando los estadounidenses cumplan sus compromisos. Así que esto es lo que está ocurriendo. Básicamente, están diciendo que han definido una ruta. Ya saben, está el estrecho de Hormuz. En medio del estrecho, han definido esa ruta para entrar y salir del estrecho. Y se están preparando para responder a la guerra económica para la que Estados Unidos se ha preparado. Det påstås att Joe ayudó för we raid. Bien, esto que está ocurriendo, Larry. Y vemos una política, una nueva política. Ha dicho que hemos aprendido mucho desde que empezó la guerra, en junio de 2025, y que ahora se tratará de pasar a la ofensiva, no de mantenerse a la defensiva, como antes de que empezara la guerra. Así que, en tu opinión, ¿hacia dónde vamos? Well, we're right now, we're going to continue the trend. Bueno, ahora mismo vamos a seguir con la tendencia de escasez de suministro mundial de petróleo. Vamos a seguir con Estados Unidos sin poder forzar un cambio en el gobierno iraní. Vamos a seguir con Estados Unidos sin poder hacer nada en el terreno militar para debilitar a Irán. En cuanto a que Irán pase a la ofensiva, no estoy seguro de que pueda hacer mucho. Quiero decir, creo que gran parte de esto son bravuconadas. Creo que la cuestión más importante es esta. ¿Qué hacen los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí en respuesta a las sanciones estadounidenses? Si las acatan, se convierten en objetivos. Y creo que Irán los atacará, lo que agravará y deprimirá aún más la economía mundial y perjudicará aún más a la economía occidental. Así que, ya sabe, Estados Unidos no se encuentra ahora mismo en una posición económica sólida, y por eso se percibe cierta desesperación por parte de un embajador y algunos de los comentarios histéricos que salen de la boca de Donald Trump.
Lo interesante es que ayer, creo que Bessent dijo específicamente que la guerra no iba a volver a ser cinética. Así que planean librar una guerra económica. Desde Irán ha habido comentarios diciendo, bueno, podemos aguantar hasta noviembre. Pues bien, si Estados Unidos oye eso, puede que intenten aguantar hasta diciembre. Dirán, vale, si noviembre es la fecha límite para Irán, nosotros aguantamos hasta diciembre y ganamos. Así que creo que esos comentarios de Irán son insensatos al hacerlos públicos de esa manera. Yeah. Sí, pero cuando dice que la guerra no pasaría a ser cinética, quiere decir que no se plantean intervenir antes de las elecciones de mitad de mandato, ni siquiera después de esas elecciones. Yo creo que por ahora, ¿quién sabe cuánto tiempo implica eso? Yo solo dije, bueno, eso es lo que él dijo el otro día. No puso un plazo. ¿Lo oíste decir eso o no? Did you hear him say that or not? Yeah, I heard him Yeah. saying Okay. that. Yeah. And Sí, le oí decir eso, sí. Y la otra cuestión es, Larry, que Axios informó de que afirman que 40 petroleros habían cruzado el estrecho de Hormuz, 60 millones de barriles. the Strait of Hormuz, 60 million barrels, and it was. That's great, man. That's terrific. Eso está genial, hombre. Es estupendo. La escasez mundial de petróleo se ha acabado. Todo va súper bien. No hacen falta sanciones, ¿verdad? Exacto. Quiero decir, hay tanta mierda por ahí que es increíble. Sí. Quiero decir, aclárate con la historia. No pueden ser las dos cosas. O el estrecho de Hormuz está completamente abierto y el petróleo fluye libremente, o tenemos que castigar a Irán porque Irán mantiene cerrado el estrecho de Hormuz. ¿En qué quedamos? Sí. Yeah. What was reported by Kelper's tracking data. Según los datos de seguimiento de Kepler, el jueves solo se veían 7 buques. Pero los datos por satélite también mostraron que el viernes ningún petrolero viajó de oeste a este y que ese día no se transportó petróleo por esas rutas. Creo que esto forma parte de lo que están haciendo. Están intentando manipular el mercado con este tipo de anuncios. To manipulate the market by these sort of announcements. I don't know how the market No. will react. Really? No sé cómo reaccionaría el mercado. ¿En serio? ¿Eso crees? Vaya, ¿qué te hace pensar que están intentando manipular el mercado? Por Dios, que eres un conspiranoico. Vale, perdón por el sarcasmo. Okay, I'm sorry with the sarcasm. Yeah. But this is the play that they're doing, Larry. Sí, pero esta es la jugada que están haciendo, Larry. No lo sé. Has mencionado a estos países del Consejo de Cooperación del Golfo. ¿Cómo ves la presión a la que están sometidos y el efecto que les está causando la guerra? Las economías están... Bueno, hoy hemos visto un informe en el Financial Times. Dice que la economía de Qatar se ha contraído un 8,6% y que el presupuesto del gobierno qatarí se ha reducido un 35%. El fondo extranjero que tenían antes se ha reducido un 85%. Esto muestra cómo está funcionando la economía, por ejemplo, en un país como Qatar, en este momento concreto. ¿Cómo van a cooperar con Estados Unidos en la situación actual en la que se encuentran? How are they going to cooperate with the United States with the current situation they're in? It's not. No es... Bueno, ¿por qué tienen que arreglárselas con Estados Unidos? Lo que tienen que decidir es si van a seguir cooperando con Estados Unidos o si van a entablar y establecer una relación comercial, política, diplomática, económica y militar con Irán. Eso es lo que tienen que decidir. ¿En qué equipo van a jugar? ¿En el equipo de Estados Unidos o en el equipo del Golfo? Team are they going to play for? Team America or Team Gulf? Let's assume the United States wants some sort of. Supongamos que Estados Unidos quiere algún tipo de cooperación por parte de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Concretamente, ¿qué pueden hacer por Estados Unidos? Porque hasta donde yo sé, no hay lazos ni relaciones económicas entre Irán y ninguno de estos países del Golfo Pérsico. Well, there is. Bueno, Irán y los Emiratos Árabes Unidos eran, digamos, el segundo y el tercer socio comercial. Trading partners. Pero lo recortaron hace apenas 2 días. Yeah,
Well, yeah, UAE cut it off then, but I think Iran had. Bueno, sí, los Emiratos Árabes Unidos lo cortaron entonces, pero creo que Irán ya había empezado a desvincularse de los Emiratos. Así que, aparte de eso, ningún país del Golfo mantiene lazos económicos importantes con Irán. Por tanto, pueden decir, sí, aplicaremos las sanciones, lo cual no significa nada, porque ¿qué están aplicando contra Irán? Pero permitirán que se use su territorio para lanzar operaciones militares contra Irán. Para Irán, eso sería una grower decisiva. As far as Iran is concerned. What are they getting ¿Qué están sacando, al fin y al cabo, de este conflicto? Creo que ahora mismo se están preguntando, ¿qué ganamos nosotros con esto? Pues nada. ¿Te refieres al Golfo? Sí. ¿A los árabes del Golfo? ¿A los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Sí. GCC countries? Yeah. Nothing. You know, Sí, nada. Ya sabes, esto no les da dinero en It's absoluto. not a moneymaker for them. By any stretch. How do you compare, Larry, the situation today? ¿Cómo compara usted la situación, Larry? Hoy lo ha mencionado el jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Comparaba cómo era antes y cómo es hoy la situación en la región. ¿Cómo la compara usted? Ya sabe, cómo era antes y cómo Estados Unidos podía presionar a los países del CCG para que cooperaran con ellos, militar y económicamente. Pero hoy es, de alguna manera, diferente. ¿Cómo ve la diferencia entre entonces y ahora? How do you see the difference between then and now? Then they had bases. Now they don't. I mean, Entonces tenían bases, ahora no las tienen. Quiero decir, las bases siguen existiendo en teoría, pero en la práctica no. Nadie está operando vuelos militares que entren y salgan. Lo que esta guerra ha hecho es dejar al descubierto la debilidad y la incapacidad de Estados Unidos para protegerse a sí mismo, y mucho menos al gobierno anfitrión. themselves, much less the host government. He mentioned the defense pact. Mencionó el pacto de defensa entre Pakistán y Arabia Saudí, y Turquía dijo que la razón principal es que Estados Unidos ya no es, ya sabe, esa potencia dominante en la región. Así que se ve cómo están surgiendo y configurándose nuevas alianzas en la región. Shaping in the region. Yeah. And I mean, look. Quiero decir, mire, Estados Unidos hizo un acuerdo con todos estos países. Oigan, compráis nuestros bonos, compráis nuestro equipamiento militar, nos permitís tener bases aquí y nosotros os protegeremos. Os cubrimos las espaldas. Irán no se atreverá a atacaros mientras estemos aquí. Los países dijeron, de acuerdo, parece un buen trato, así que permitieron la entrada de Estados Unidos. Estados Unidos tiene presencia en toda la región, y de repente empiezan a recibir ataques. Y cuando acuden a Estados Unidos, dicen, pero qué demonios, ¿dónde estaba nuestro apoyo? Así que lo que esto ha hecho es desacreditar a Estados Unidos. Estados Unidos ha, por así decirlo, perdido la cara, que es una expresión un poco china. Pero aún así, perder la cara es perder la cara. But, you know, still losing face is losing face. I assume China is winning a lot, Larry. Supongo que China está ganando mucho, Larry, con todo lo que está ocurriendo en Asia Occidental, porque China es la alternativa para todos estos países de la región. No solo para Irán y Pakistán, también para Turquía, para toda la... Yo diría que incluso los países del CCG han empezado a planteárselo seriamente. ¿Y cómo ve usted el papel de China? ¿Cómo puede China, de algún modo, crear nuevas alianzas en la región? Make new partnerships in the region. Well, China's already made new partnerships. Bueno, China ya ha establecido nuevas alianzas. Ayer informamos en The Cradle, lo hizo Pepe, de que China ha dado garantías a Pakistán. Así que Pakistán es vulnerable ahora mismo a la presión de Estados Unidos. Necesita un préstamo de $10,000 millones del FMI y Estados Unidos está sugiriendo, básicamente, que va a intervenir ante el FMI para mandarle a Pakistán a paseo, que no va a recibir nada. Y al parecer China le ha dicho a Pakistán, no te preocupes, nosotros te cubrimos.
Así que creo que China y Rusia reconocen que Estados Unidos está sometido ahora mismo a una enorme presión económica. Scott Bessent ha perdido el control del mercado de bonos, ha perdido la capacidad de controlar el precio del dólar estadounidense, de vender bonos estadounidenses a gobiernos extranjeros. Así que está en una situación bastante desesperada. Y creo que China y Rusia lo reconocen. Y simplemente van a seguir aumentando la presión. Y en ese contexto, ya sabes, proteger a Pakistán es calderilla para China. Protecting Pakistan is peanuts as far as China is concerned. How do you see the way- ¿Cómo ve la manera en que China y Estados Unidos están jugando sus cartas en Pakistán? En su opinión, ¿quién acabará teniendo ventaja a largo plazo? In your opinion? ¿Qué? ¿Te refieres a entre Estados Unidos y Pakistán? Yeah, Sí, Estados Unidos y China, y están utilizando su influencia en Pakistán. Pakistan. Yeah, no, I think clearly it's going to be China. Sí, no. Creo que está claro que va a ser China. China está jugando a largo plazo, saben lo que está en juego, pero no van a salir públicamente a enzarzarse en una pelea pública con Estados Unidos. Más allá de lo que dijo ayer el portavoz del Ministerio de Exteriores, estamos totalmente en desacuerdo con estas sanciones, no las apoyamos. Y ha habido algunos analistas que han intentado sugerir, bueno, quizá China vaya a sumarse a las sanciones de Estados Unidos. Y ellos responden, ¿qué es lo que no entienden de no? Dicen que rechazan las sanciones. Si las rechazan, significa que no van a cumplirlas ni aplicarlas. Así que China es, en cierto modo, la otra dimensión aquí. Pero Pakistán sigue siendo una potencia nuclear y hay que tomárselo en serio. It has to be taken seriously. And then the word continues to circulate. Y entonces sigue circulando en Irán la idea de que el Parlamento, ¿cómo se llama el Parlamento? So what's the name of the legislature? ¿Cómo se llama? El Majlis. Vale, el Majlis. El Majlis está hablando de retirarse del TNP. Ahora bien, una retirada del TNP sería interpretada por Donald Trump como una prueba de que Irán va a fabricar un arma nuclear. Y eso podría precipitar más ataques de Estados Unidos e Israel. Quizá eso es lo que quiere Irán, volver a traerlos al conflicto. Insisto, Irán está siendo atacado. Por eso no veo que Irán vaya ahora a pasar a la ofensiva, porque Irán ha recibido mucho apoyo internacional al ser la víctima, no el agresor. By being the victim, not the aggressor. No, he said no. He didn't say that he's gonna go on offensive. No dijo que vaya a pasar a la ofensiva de la nada. Dijo que si hacen algo contra nosotros, vamos a atacar el objetivo en su país. Antes de eso, no vamos a atacar a nadie. Eso es lo que dijo. Incluso dijo que vamos a negociar con ellos antes de atacarlos. Vamos a advertirles, vamos a hablar con ellos. No van a cooperar con Estados Unidos. Si cooperan, significa que vamos a hacer esto y aquello. Y entonces, después de advertirles, vamos a atacarlos. No dijo que vaya a salir, ya sabe, a atacar objetivos en esos países. Creo que el otro punto, Larry, que mencionó y que está relacionado con lo que usted ha señalado, es que el TNP dijo, ¿qué es el TNP? Formábamos parte del TNP. Formábamos parte de todos estos protocolos de una especie de tratados nacionales, pero al final Estados Unidos e Israel nos atacaron. Dijo que el programa nuclear iraní es el programa más inspeccionado del mundo. Ningún país tenía más inspectores en su territorio que Irán. Así que básicamente está diciendo que el TNP sencillamente está perdiendo importancia. Basically, he's mentioning that the NPT is just losing its importance. Well, what the Iran Bueno, played Irán jugó a lo que podríamos llamar el juego del orden internacional basado en normas. Cuando firmaron el TNP, estaban haciendo una declaración. De acuerdo, estamos desarrollando programas nucleares pacíficos, no militares. Y con eso debería haber existido la garantía de que nunca serían atacados por una potencia nuclear, porque al firmar y cumplir el TNP, no se les iba a considerar una amenaza. Y ahora han visto que, pese a firmar el TNP, eso no les está proporcionando protección. Tampoco les está permitiendo desarrollar pacíficamente la energía nuclear. Por tanto, puedo entender que digan, de acuerdo, a la mierda. Nos retiramos de esto. No se gana nada con ello. Así que entiendo el razonamiento. nothing to be gained by it. So I understand the reasoning.
let's assume that Donald Trump Supongamos que Donald Trump no exafentis netha. Porque miwatin, la genum to novium alas iraníes. and Well, again, we keep looking at Iran in times like. Bueno, una vez más, seguimos analizando Irán por periodos concretos. Así que ahora nos centramos en el presente, en la situación actual. Pero compárenlo con hace 10 años, cuando estaban sometidos a sanciones totales, no solo por parte de Occidente, sino también de Rusia y China. Entonces, me están diciendo que la economía iraní, cuando estaba bajo sanciones totales hace 10 años, era más fuerte, que entonces vendían más petróleo, que tenían un mayor intercambio comercial con otros países. No creo que sea así. Ahora bien, no tengo las cifras exactas en las que apoyarme, pero estoy aplicando un poco de lógica. Hoy tienen libre comercio, comercio abierto con Rusia, con China, que es su principal socio comercial, con Pakistán y también con Turquía. Tienen una relación comercial importante con Turquía, precisamente, y con los europeos en lo relativo a su petróleo y gas, que Europa necesita además. Europeans in terms of the oil and gas which Europe needs so desperately. today, Professor Steve Hanke said Hoy, el profesor Steve Hanke, dijo que en la región hay dos países que han experimentado un aumento de su PIB en los últimos 10 años. El primero es Irán, seguido de Arabia Saudí. En todos los demás países de la región, el PIB se ha reducido en los últimos 10 años. Y eso demuestra que la lógica que acaba de mencionar encaja con la realidad de lo que ha ocurrido. Así que ahora mismo no hay forma de romper la conexión iraní con China. No sé si Estados Unidos puede hacer algo al respecto. ¿Cree que van a atacar? I don't know if the United States can do something about it. Do you think are they going to attack? What could they do? Threaten China? Bueno, ¿qué podrían hacer? ¿Amenazar a China? China's got the United Hola. States by the balls. China tiene a Estados Unidos cogido por las pelotas. Ya sabes, harán que Donald Trump cante de soprano. Su control sobre los minerales de tierras raras ya está paralizando a Estados Unidos. Y China ha desplazado su patrón comercial, alejándolo de Estados Unidos y orientándolo hacia el sur global. Estados Unidos pensó, oh, somos un cliente tan importante, no pueden vivir sin nosotros. China dijo, vaya si podemos. Y eso es exactamente lo que está haciendo ahora mismo, vivir sin nosotros. And that's exactly what they're doing right now, living without us. Yeah. Because there are two ways of Sí, porque hay dos formas de presionar, si quieren hacerlo. Básicamente, sería contra China y Rusia, porque ahora mismo son los dos principales socios de Irán, tanto en lo relativo al petróleo como al trigo, y quizá al aceite de semillas, algo así, que Irán también importa de Rusia. Así que, si quieren hacer algo, podrían utilizar a los ucranianos. No sé si llegarán tan lejos como para llevar a cabo algún tipo de ataque en el Mar Caspio. To have some sort of attacks in the Caspian Sea. Okay. De acuerdo, si la guerra llega a Estados Unidos, United States, Estados Unidos, quizá. Maybe, would ¿y cómo utilizaría a los ucranianos? How? yeah. Sí, en el Mar Caspio, para atacar los barcos o lo que sea que esté pasando entre Irán y Rusia. And Russia. Yeah, I think the Ukrainians. Sí, creo que los ucranianos tienen otros problemas entre manos ahora mismo. They can't Quiero handle decir, Russia. no pueden hacer frente a They don't Rusia. have surplus troops. No les sobran tropas, armas ni recursos para intentar provocar algo con Irán. Pero ya sabe, Rusia ya cuenta con otros 50,000 soldados norcoreanos. Y están recibiendo, ya sabe, esto es como unas maniobras de entrenamiento militar para ellos, salvo que con fuego real. Y tienen que emplear tácticas reales frente a amenazas reales. Y si caes que, quiero saber si Golan your strength, que use their tiempo para preocuparse por Irán. You know, I think that's going to keep Ukraine so preoccupied they won't have time to worry about Iran. So, how about the Entonces, ¿qué hay del ferrocarril y China? between Iran and China? Because Está abierto, ¿verdad? Right? It's open. Está abierto, sí. Tried to US Estados Unidos intentó volar parte de ello. Lo destruyeron temporalmente, se recogen rápido y el comercio continúa. the trade continues.
Esa parte estaba dentro de Irán. No sé si van a poder hacer algo fuera de Irán. Go outside of attack another country. Va a ser, bueno, ¿qué? Salir y atacar a otro país. ¿Sabe? No creo que Trump esté tan loco como para atacar Tayikistán. Y creo que parte del ferrocarril pasa, supongo que pasa. No estoy seguro de si pasa por el norte de Afganistán o no, o eso es Uzbekistán. Runs through northern Afghanistan or not, or is that Uzbekistan? Yeah, it goes from the northern part of Iran. Sí, va desde la parte norte de Irán. El ferrocarril llega a Turkmenistán y luego continúa hasta China, si no me equivoco. Goes to China, if I'm not mistaken. Let me just. Oh, Déjame comprobarlo aquí. Trae el mapa, nos viene mejor para... Sí, pasa por ahí. Así que supongo que va a Turkmenistán, luego a Tayikistán y después entra en China. and then into China. Yeah. Here is the map, Larry. Aquí está el mapa, Larry. ¿Lo ves? Va, sí, Turkmenistán y Uzbekistán. Turkmenistan and Uzbekistan, is that Uzbekistan? Uzbekistan, exactly. Exacto. Kazajistán. Sí, así que discurre justo por Kazajistán y Kirguistán. Runs right along the border. Kazakhstan and Kyrgyzstan. And then goes to China, exactly. Y luego llega a China. Goes through Exactamente. 1, 2, 3 Pasa por 1, 2, 3 países. Todo está conectado con la parte norte de Irán y después llega a China. and then goes to China. Así que si Estados Unidos quiere hacer algo, será dentro de Irán o fuera de Irán en uno de esos países. Outside of Iran in one of Como has those dicho, countries. quizás sería una locura que hicieran eso. It's going to be so crazy if they do that. Sería un tren interesante, ¿verdad? Yeah. Yeah. It's Sí, sí. El mundo, Larry, de algún modo no solo está cambiando, se está reconfigurando, se está reagrupando. Mire todos esos ferrocarriles, las nuevas conexiones que se están creando. El corredor norte-sur entre Irán y Rusia, y luego las iniciativas de la franja y la ruta, se están redefiniendo. Incluso el nuevo gasoducto, que va de Irak a Siria y Turquía. Todo gira en torno al nuevo diseño de la región, a cómo esa parte del mundo se está reconfigurando. Toda Eurasia, diría yo. is reshaping itself, the whole Eurasia, I would argue. Well, look, you can make the argument that Bueno, a ver, usted sostiene que todos los países acabados en Stan, que antes formaban parte de la Unión Soviética, son ahora independientes de Rusia, pero en su mayoría mantienen buenas relaciones con Rusia. Creo que Azerbaiyán es una excepción y también Armenia, a la que Occidente ha señalado específicamente para ir contra Rusia. the West has targeted them. Pero China también ha sido muy agresiva con su iniciativa de la franja y la ruta, desarrollando relaciones comerciales beneficiosas con todos esos países. En lugar de explotarlos como en el modelo occidental típico, vamos a llegar, vamos a crear estas minas y vamos a pagar a la gente una miseria, nada parecido a lo que vale su trabajo. Nothing what the work is worth. We'll take the wealth out of the country and then all the money that's made. Sacaremos la riqueza del país y entonces todo el dinero que se genere se generará fuera, no en esos países. That's one of the things that we've Y una de las cosas que estamos viendo que sucede ahora en África, especialmente en el Sahel, es que China llega y dice, no, eso se va a acabar. Implantaremos un nuevo modelo económico en el que el gobierno local acabe beneficiándose, ganando dinero. ends up profiting, making money. Yeah. The difficulty the United States La dificultad que tiene Estados Unidos en esa zona, en Asia Central, en Eurasia, es que el principal socioeconómico de la mayoría de esos países es China. Así que ahí se ve la capacidad de influencia. ¿Cómo va a funcionar eso? How is that going to work? And Sí, bueno, así es. Estados Unidos no tiene capacidad de presión. La está perdiendo estatus, ¿sabe? Y ya no es tan esencial como lo fue en su día. no longer as essential as it once was. Sí, do you, Larry, here in Larry, aquí en América Latina, yo diría que aquí en Brasil, el comercio entre Brasil y China es más importante que el que tienen con Estados Unidos. with the United States. Oh well,
Has China threatened Brazil with sanctions? Bueno, China ha amenazado a Brasil con sanciones y aranceles. China is seeking China busca una mejor relación. Estados Unidos hay con sanciones y aranceles. Threatened Brazil with Sí. sanctions and tariffs? Yes. I mean, the United States. Quiero decir, Estados Unidos lo ha dicho. En julio, impusieron aranceles del 25% a la economía brasileña, Larry. Fue en julio. it was in July. And so, what's the incentive for Brazil to, Entonces, ¿qué incentivo tiene Brasil para seguir haciendo negocios con Estados Unidos? you know, Ya sabes, decirle a Estados Unidos, oye, nos we necesitamos. don't need you. China tiene un mercado grande y en crecimiento. China's Ahora también tiene una clase media grande y en crecimiento. Ya no estamos en la época en que el país era increíblemente pobre y no podía permitirse cosas. Ahora pueden permitírselas. El estilo de vida de la clase media y las compras que se están produciendo harán que sustituyan a Estados Unidos como el principal país en el mundo, además de como la primera economía. Consumer nation in the world, as well as the number one economy. Canada today, the Prime Minister of Canada said Hoy en Canadá, el primer ministro canadiense ha dicho que Canadá está en guerra, en una batalla comercial con Estados Unidos, después de suspender las negociaciones y rechazar lo que calificó de mal acuerdo. Y esto es, ya sabe, la administración Trump. Estados Unidos, bajo la administración Trump, está haciendo básicamente todo lo que Donald Trump criticaba antes de ser elegido. that Donald Trump was criticizing before being elected. Well, just look at the list of countries he's Bueno, basta con mirar la lista de países con los que está entrando en conflicto, a los que insulta y amenaza. Tenemos Groenlandia, Dinamarca, Corea del Sur. Ahora se amenaza a cualquiera que haga negocios con Irán. Ya sabe, no es una buena política seguir cabreando a la gente y haciéndola enfadar. Y lo mismo con lo que están haciendo con Brasil y ahora con Canadá. Canadá dijo, de acuerdo, perfecto, centraremos nuestro comercio en China, nos alejaremos de Estados Unidos. Y creo que eso perjudicará más a Estados Unidos que a Canadá. the United States. And it will hurt the United States more than it hurts Canada, I believe. Do you see the moment that Canada finds Ve un momento en el que Canadá considere a China, diría yo, un socio económico mejor que Estados Unidos. ¿Cree que ese momento llegará? economically than the United States? Do you see that moment coming? Yeah. No, I think we're already there. No, creo que ya estamos ahí. De nuevo, ¿está China amenazando a Canadá con estos aranceles? Ya veremos. No estoy segura. Tendría que hacer un análisis de los productos que Estados Unidos está sancionando para ver si hay demanda de esos productos en China. Si la hay, China se convierte en una alternativa y Estados Unidos sale perdiendo. En particular, podrían hacerlo con el petróleo. Ya sabe, ahora mismo han desviado parte de sus ventas de petróleo a China, pero sigue haciendo trade en comparación con lo que venden a Estados Unidos. Small amount compared to what they sell to the United States. Because the pressure they're putting right now on Porque la presión que están ejerciendo ahora sobre Canadá son aranceles del 50% sobre $20,000 millones en exportaciones canadienses. Van a destrozar su economía. No sé cómo cree que va a sacar algo positivo de este tipo de políticas, porque Canadá y México son dos países importantes. Hablaba de la doctrina Monroe. La última estrategia de seguridad nacional, el documento al que me refiero, giraba por completo en torno a Monroe, y de algún modo la llamaron la doctrina Donroe, que viene al hemisferio occidental para crear algún tipo de unidad en el hemisferio occidental. Pero nada de eso está ocurriendo mientras hablamos. But nothing of that sort is happening as we talk. Right. Claro, sí, no quiero decir, fue Trump quien dijo, tenemos una buena relación con los canadienses. Hemos dejado estos aranceles en suspenso, vamos a hablar. Y todo saltó por los aires. Talk and it blew up. Going to the Far East, Larry, Y yendo a Oriente Próximo, Larry, Israel, Benjamín Netanyahu ha dicho que no va a permitir que exista ningún Estado palestino mientras él sea primer ministro de Israel, porque afirma que estaría controlado por Irán.
No sé cómo. ¿Cómo es posible que un Estado palestino esté controlado por iraníes? Pero lo menciona como uno de sus argumentos, y entiende que, si establecen un nuevo Estado en Gaza y en Cisjordania, estará controlado por Irán. Yeah, no, it's just scare tactics. Sí, no, son solo tácticas de miedo, nada más. Ya sabe, cuando no se tiene una política ni herramientas eficaces de influencia o presión, lo único que queda es crear relatos falsos y mentiras. Eso es lo que Trump está haciendo ahora mismo. ¿Y qué hay de los otros candidatos en Israel, Larry? ¿Es una decisión general de los israelíes o solo tiene que ver con el partido Likud y quizá con los partidos de extrema derecha? Bueno, ¿qué es? El Estado de Palestina. Yeah, well, no, Sí, bueno, no. that I think is Creo que es la posición unánime de todos los partidos, lo he dicho desde el principio. No, it's not all on. Si Netanyahu no es reelegido, la política de Israel respecto a Gaza, Cisjordania y los palestinos no va a cambiar. Towards Gaza, Seguirá siendo la misma. Palestinians, it'll remain the same. Vladimir Putin today said that Zelensky is Vladimir Putin ha dicho hoy que Zelensky ha abierto la caja de Pandora y que habría nuevas escaladas en el caso de Ucrania. Y supongo que las dos administraciones, la iraní y la rusa, están llegando a la conclusión de que no habrá paz con Estados Unidos, o de que no van a conseguir nada importante de Estados Unidos mientras Donald Trump esté en el cargo. ¿Cuál es su interpretación de esto y de cómo estos dos países están observando la guerra en curso con Estados Unidos? Well, is the United States Bueno, provided ¿ha ofrecido Estados Unidos algún incentivo para que se acerquen más a Estados Unidos? ¿O está utilizando amenazas para intentar coaccionarlos o forzar su comportamiento para que hagan lo que Estados Unidos quiere? Creo que es lo segundo. Creo que esto no hace más que alienar aún más a estos países y crear cada vez más incentivos para que operen fuera del petrodólar estadounidense y busquen otras alternativas. U.S. petrodollar and go other places. Porque cuando se habla del petrodólar, hace falta una base estable. Y una base estable significa contar con países que tengan una economía viable, una economía activa y en crecimiento, como Arabia Saudí. Estos países formaban parte de ello desde el primer día del concepto del petrodólar. Y ahora, todos estos países están bajo una enorme presión a causa de la guerra. Europa no está tan bien como antes. Si se compara la Europa de hoy con lo que era antes de que empezara la guerra en Ucrania, son aliados de Estados Unidos. Es decir, cuando se habla de Estados Unidos, se ven los vínculos entre Estados Unidos y los europeos, los vínculos entre Estados Unidos y los países del Consejo de Cooperación del Golfo. No es un país aislado. Estas comunicaciones eran muy importantes. Pero esas comunicaciones o estos países se están debilitando como consecuencia de estas dos guerras. En Emerisi Oxitskent. as an outcome of these two wars in Ukraine and in the West Asia. At least the relationship with the United States is weakening. Al menos la relación con Estados Unidos se está debilitando. Insisto, ¿qué incentivos está ofreciendo Estados Unidos a estos países para que cooperen voluntariamente con ellos? Yo diría que ninguno. Estados Unidos recurre a las amenazas e intenta usar su influencia económica sobre estos países. Como mínimo, eso genera resentimiento e incluso deseos de revancha, un deseo de no cooperar con Estados Unidos y de buscar alternativas a esa relación económica. Alternatives to that economic relationship. Is that gonna, Larry, lo que ha ocurrido hasta ahora en el Golfo Pérsico va a influir en el petrodólar. is that going to influence the petrodollar and how ¿Y hasta qué punto influye a largo plazo el poder del petrodólar? petrodollar in ¿Pero a qué te refieres exactamente? Yeah, what do you mean though? I mean that if Saudi Arabia goes down,
Quiero decir que si Arabia Saudí se viene abajo, si la guerra continúa, si pierde su capacidad de exportar petróleo, gas y lo que sea que tenga, ¿cómo va a ayudar eso al poder del dólar en el mercado mundial? The power of dollar in the global market. Yeah, no, it's been. Sí, no, el dólar está perdiendo poder, está perdiendo atractivo. Creo que como comentamos ayer, los bancos centrales mantienen reservas. Ahora tienen más reservas de oro que reservas en dólares, lo cual supone un cambio. No estoy seguro de cuándo fue la última vez que ocurrió eso. When was the last time that happened? The new reality is La nueva realidad no es, no sé, quizá porque el imperio se está comportando de esta manera, y no van a admitir ningún tipo de derrota, porque si aceptas que has sido derrotado, vas a buscar una solución para eso. Pero cuando no lo aceptas, significa que vas a redoblar la apuesta. Esto es lo que está haciendo Estados Unidos, a mi juicio. This is what the United States is doing, in my eyes. Well, yeah, doubling down on a losing hand. Bueno, sí, redoblando la apuesta con una mano perdedora. Anoche escribí extensamente sobre cómo Bessent actúa en sentidos contrapuestos. Está intentando usar el dólar como arma, pero cuanto más lo hace, más oposición extranjera genera contra Estados Unidos. Y eso significa que esos países tienen menos probabilidades de comprar dólares estadounidenses y más de comprar oro. And more likely to buy gold. China is reducing, China está reduciendo, ya sabe, o está vendiendo los bonos y títulos del Tesoro estadounidenses que compró a Estados Unidos. Y eso, no sé hasta qué punto está reduciendo sus inversiones en Estados Unidos. ¿Es significativo? ¿Se nota de alguna manera? Is it You mean visible that China's investment in the United States? in the ¿Te United refieres a la inversión de China en Estados Unidos? Yeah, I don't think that En they're Estados Unidos. embarked on a massive Sí, no creo que hayan emprendido un programa de inversión masiva en Estados Unidos. Ya sabes, siguen comprando propiedades y tratando de obtener control, algún tipo de control o una relación profunda con determinados sectores de las universidades estadounidenses. Sí, bueno, eso ha empezado a desaparecer cada vez más para los chinos dentro de China, lo que antes era prestigioso. Ser graduado de Harvard, Yale, el MIT o Berkeley ya no lo es tanto. Ahora, los chinos tienen más incentivos para quedarse en su país e ir a sus mejores universidades. Es mucho más probable que consigas un empleo en China que si vuelves con un título occidental. land a job in China than if you come back with a Western degree. is the leadership, Larry? Los dirigentes, Larry, están aprendiendo de lo que ha ocurrido con la administración Trump y con la administración Biden. Me refiero al establishment de Estados Unidos. ¿Ves alguna señal de que estén aprendiendo de los errores de ambas administraciones? The two administrations. Las dos administraciones, la de Biden y la... ¿Quién aprende de quién? ¿Estados Unidos de China o China de Estados Unidos? States learning or China learning? I'm talking about this Me refiero a que el establishment de Estados Unidos aprenda de los errores de la administración Biden y después de la administración Trump. the Trump administration. Nu siendo absoluta no hay. Damn thing. Because if that's the case, Porque si ese es el caso, significa que ¿quién va a ser el próximo presidente? ¿Cuáles serán sus políticas? ¿Vamos a tener guerras continuas en Ucrania y en Asia Occidental? ¿Cómo va a influir eso a largo plazo en el poder del dólar? It's weakening. Y las sanciones a largo plazo están debilitando el dólar porque son 40 billones de dólares y se va a añadir otro billón de dólares cada 50 días. Así que ya sabe, probablemente veremos otro billón de dólares para finales de... Veamos, ahora estamos en septiembre. Así que probablemente hacia mediados o finales de octubre otro billón de dólares. Por tanto, la situación de la deuda de Estados Unidos va a seguir empeorando cada día que pase. As
Yeah. Sí, Let me just déjame comprobarlo. check it out. Antes de terminar esta conversación de hoy, Larry, hay otro punto que quería preguntarte. El caso del Líbano y Siria. Ambos países están relacionados de alguna manera por la guerra, porque Israel está atacando a los dos al mismo tiempo. También hoy se han informado de múltiples ataques en Al-Mansuri, en el sur del Líbano. ¿Cómo ves las políticas del gobierno turco con respecto al Líbano? Of the Turkish government in vis-a-vis Lebanon. Well, the Turks are going to continue to try to assert. Bueno, los turcos van a seguir intentando afirmar que tienen derecho a influir y a tratar de ayudar a los grupos turcos que se oponen a los kurdos, a contenerlos y al mismo tiempo a intentar reforzar los vínculos entre Turquía y Siria en particular. Y al hacerlo, Siria queda potencialmente en una posición más fuerte. Así que creo que el choque con Israel es ya casi inevitable. So I think the collision with Israel is almost inevitable now. Did you watch Tom Barak? ¿Viste a Tom Barak? Hoy ha dado una nueva entrevista en la que habla. La forma en que habla de Israel parece que nosotros sabemos mejor lo que está pasando que Tom Barak, que ya sabes que es él. Well, Who is he's an ambassador. Y embajador, está desempeñando el papel de diplomático. Los diplomáticos traen que un paso más en el fali. For the country. La forma en que hablaba de Israel. Decía, Israel es muy inteligente, por cómo piensan, por lo que están haciendo, y el Mossad es muy poderoso. ¿Y qué ha hecho hasta ahora el Mossad que sea tan poderoso, tan inteligente? ¿Qué tiene de inteligente eso de Israel? So smart. What is that smart about Israel? Well, yeah, well, not smart, but they've Bueno, inteligentes no, pero han llevado a cabo una campaña de propaganda eficaz para parecer más poderosos de lo que realmente son. make themselves. En realidad tienen algunos problemas muy arraigados, y por eso ha habido una reestructuración tan completa en la cúpula del Mossad. Y de nuevo, es una politización de los servicios de inteligencia. Nos enfrentamos a ese problema aquí en Estados Unidos, y ahora también lo estamos viendo con respecto al Mossad. With respect to Mossad. Muchas gracias, Larry. De acuerdo, amigo mío. Un gran placer, como siempre. Y que lo paséis muy bien allí. Intentaremos hablar mañana. Hasta mañana. De acuerdo. Adiós. Bye-bye.